Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con los temas del curso Energía Eólica. En esta ocasión lo que toca revisar son aspectos económicos. Vamos a ver evaluación económica de proyectos de energía eólica. Primero, una pequeña reflexión y comentar que en términos económicos la industria, no nada más la eólica, sino la de energía renovable en su conjunto, particularmente la energía solar y la energía eólica, han tenido en los últimos 10, 12 años un boom interesante. Ha habido un crecimiento muy constante a nivel mundial, y esto tiene que ver con la caída de los precios. Cada vez los costos nivelados de este tipo de energía han ido bajando, y también tiene que ver con el rendimiento, con la capacidad de los sistemas. Las tecnologías han mejorado, particularmente ya lo comentamos en términos de energía eólica, los elementos que han hecho que las turbinas ahora sean más eficientes. Y entonces esta combinación de circunstancias hace que las energías renovables, la eólica y la solar, participen en las matrices de generación a nivel mundial cada vez más fuerte y compitan de frente con tecnologías convencionales, tecnologías basadas en combustibles fósiles. Vamos a ver cómo se ve esto. De lo que vamos a hablar primero, de lo primero que quiero que tratemos este tema, es hablar de los costos nivelados de energía, los costos nivelados de electricidad, LCOE, que es una forma estandarizada que tenemos a nivel mundial para poder medir en términos de costos diferentes tecnologías, ya sea renovables o no renovables, y compararlas en una base similar para poder tomar decisiones de inversión. En esta lámina que ven ustedes en la pantalla tenemos una comparativa de diferentes tecnologías renovables. Tenemos biomasa, geotermia, hidro, tenemos solar fotovoltaica, solar de concentración, eólica terrestre y eólica marina. Vamos a ver, por ejemplo, un poquito para entender la gráfica. Esta información viene de un reporte que hace cada año, y este es el reporte de 2018, con información a 2017, de los costos y la evolución de estos costos de las energías renovables que hace la Agencia Internacional de Energía Renovable. Entonces, bueno, pues ahí comentando, está comparando para la misma tecnología la evolución que se ha dado del año 2010 al 2017 en términos de esto que le llamamos costo nivelado de electricidad. Vamos a ver más adelante cómo se construye este costo, cómo lo calculamos y las componentes que tiene. Por lo pronto, nada más comentar que, por ejemplo, para biomasa de 2010 a 2017, pues prácticamente no hubo cambio en el costo, pero veamos algunas tecnologías más convencionales. Por ejemplo, solar fotovoltaica de 36 centavos de dólar el kilowatt hora. Esto se mide en unidad de moneda entre unidad de energía. Podría ser pesos kilowatt hora o dólares kilowatt hora. Si lo que queremos es comparar energía a nivel internacional, pues entonces es más común encontrarla como dólares entre kilowatt hora. Entonces, en este caso son 36 centavos en 2010, y vean cómo ha bajado a 10 centavos de dólar en 2017. Para el caso de la eólica tenemos la marina, es la primera que vemos aquí en la gráfica, de 17 centavos de dólar a 14, y la terrestre de 8 centavos de dólar a 6 centavos de dólar. A 6 centavos de dólar el costo del kilowatt hora. Vamos más adelante. Otra gráfica donde ahora comparamos también igual costos nivelados, nada más que basado en una base de datos de contratos y una base de datos de subastas de esta misma
Agencia Internacional de Energía. Y aquí podemos ver también las tendencias, ya no nada más de 2010 a 2017, aquí vemos una proyección desde 2010 hasta 2020 y vean cómo va la tendencia. Por ejemplo, en solar, vamos a ver lo que corresponde al curso. La eólica terrestre es la primera. No ha sido tan dramática la caída, pero también tiene una caída interesante. En estas dos gráficas, regreso a la gráfica anterior. Esta gráfica, luego esta donde estábamos, incluso la siguiente, tienen una banda, van a verla en un tono verde, es la banda en la que se mueven los costos nivelados de energía para las energías fósiles. Entonces ven cómo han ido bajando los costos de las renovables a tal grado que ya compiten pues de frente con todas las energías fósiles. Aquí la tenemos simplemente marcada en esa banda verde. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. En esta tercera gráfica lo que vemos son las curvas de aprendizaje de los especialistas que se dedican a implementar este tipo de proyectos y cómo el costo de la curva de aprendizaje, este es el costo de la curva de aprendizaje, cómo también ha ido cayendo en las diferentes tecnologías o las principales tecnologías renovables. Vamos más adelante. Aquí tenemos otra gráfica y tenemos también una comparación, pero en este caso ya no es el costo nivelado de energía. Aquí lo que tenemos es el costo total instalado. Es el costo de cada kilowatt instalado de estas tecnologías. Por ejemplo, esto es en dólares. Vamos a ver la eólica. Ha ido cayendo, no tan dramáticamente, pero esta gráfica empieza con datos de 2010. En 2010, a nivel mundial, el promedio de los costos de cada kilowatt instalado en un parque eólico fue $1,843. Y para 2017 este costo ya estaba en $1,477 en promedio a nivel mundial. En México vamos a ver más adelante que estos costos se comportan muy parecido a los promedios mundiales. En México lo tenemos programado para 2018 más o menos en unos $1,400 el kilowatt también de capacidad instalada. Vean nada más para tener referencia cómo se ven los costos o cómo se ve la caída de estos costos en la solar fotovoltaica, en la solar de concentración un poquito más errática la caída, y en la marina eólica pues no se ve tanta caída, ¿no? Aquí lo que podemos ver es sí ha habido ha bajado, pero también ha tenido en el transcurso del tiempo algunas subidas. Esta tecnología y estos sistemas no son, desde el punto de vista comercial, tecnológico probablemente sí, pero desde el punto de vista comercial y de implementación no son tan convencionales y no han penetrado tanto como los terrestres, no han evolucionado tanto. Digamos que les falta un poco de madurez. Este costo total instalado se divide más o menos de la siguiente forma. El aerogenerador se lleva un 70%. De esos, estamos hablando en promedio, a nivel mundial, $1,477 por kilowatt instalado. De estos, 70% corresponden al aerogenerador, 11% aproximadamente a la obra civil, 12% aproximadamente al equipamiento e interconexión eléctrica y 7% para varios. Costos de operación y mantenimiento estimados más o menos entre un 2 y 3.5% anual de la inversión del parque. Y ya comentábamos en la gráfica anterior, la implementación de un parque eólico marino cuesta en promedio ha costado en promedio el año pasado a nivel mundial, según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables, $4,239 el kilowatt, que si ven es bastante más respecto a uno terrestre. Claro, esperamos mucho más producción de energía en el marino, dado que el viento sopla de manera más constante y más intensa, pero bueno, hay que calcular en un estudio, en una evaluación económica de un proyecto, hay que calcular todos los elementos, y este elemento inicial del costo inicial instalado, del costo de la capacidad instalada,
pues es un elemento importante a considerar en un proyecto para tomar la decisión si lo hacemos marino o no lo hacemos marino. Además del costo total instalado y de los costos nivelados de electricidad, que ya hablamos de ellos, en esta gráfica del lado izquierdo tenemos los costos totales instalados o el promedio de estos costos en los últimos años, según lo que habíamos platicado, y que el año pasado quedó en $1,477. También es importante considerar, para poder estimar y hacer evaluaciones económicas de proyectos de energía eólica, hay un elemento muy importante que es el factor de planta. Aquí lo tenemos como capacity factor. Este factor de planta en promedio, vean cómo también ha mejorado a nivel mundial en los últimos años, no tan estrepitosamente, pero digamos en 2010 un promedio mundial de 0.27 de factor de planta, con 27%, para 2017 lo tenemos en 30%. Y bueno, ya comentábamos los precios nivelados también de 8 centavos de dólar a 6 centavos de dólar, que es como se comportaron el año pasado. Específicamente hablando de eólica terrestre. La siguiente gráfica nos presenta los mismos datos, pero de la eólica marina. Entonces, vean cómo los costos totales instalados, el costo de la capacidad es bastante más elevado. Los factores de planta son mejores. Estábamos en promedios mundiales de las terrestres en 30% y de las marinas en 39%, casi un 10% más. Y sin embargo los costos nivelados de esta electricidad son más altos. De 6 centavos de dólar pasan a 14 centavos de dólar. En las evaluaciones económicas de estos proyectos también es muy importante tomar en cuenta los costos de operación y mantenimiento. Aquí también tomando datos de la Agencia Internacional de Energía, en este caso son datos que provienen de la Agencia Internacional de Energías Renovables, pero refieren a la Agencia Internacional de Energía. Y aquí lo que tenemos es pues un estudio de varios países en términos de los costos de operación y mantenimiento de diversos parques, y nos dice que en términos generales varían entre unos 14 a $30 por kilowatt al año, entre 2008 y 2017, que es los datos que se ven plasmados en esta gráfica. Y también podemos ver que estos datos de 14 a $30 son los contratos para contratos iniciales, para contratos cuando el parque se implementa y es nuevo, y es un contrato que se establece desde que el parque empieza a operar. Cuando es una renovación cambia un poco el costo de estos contratos, va de 22 a $44 el kilowatt año. Es más, ¿no? Obviamente ya no tenemos algunas garantías, el parque pudiera tener piezas de desgaste que se desgastan y empiezan a fallar, entonces los costos de operación y mantenimiento aumentan. Aquí hay algún otro dato para los Estados Unidos. Los costos de operación y mantenimiento para el año 2016 estuvieron entre 16 y $37 el kilowatt al año. Vamos adelante. Y la distribución de estos costos, tenemos que más o menos un 67-68% es mantenimiento, un 12% salarios, un 10% materiales y aproximadamente un 13% otros conceptos. A nivel mundial, y aquí hay otra grafiquita interesante, analizando contratos de diferentes países, estos costos de operación y mantenimiento, les decía, se pueden ver como dólares kilowatt año, o también se pueden ver como dólares por kilowatt hora producida. Entonces, bueno, aquí hay una gráfica que compara estas dos variables, estos dos modelos, el variable y el fijo, de diferentes países, y ahí podrán ver más o menos cómo se comportan estos costos.
un poquito más sobre los costos nivelados de energía. Otra vez ven la gráfica de cómo han ido bajando, y decía yo hace un rato hasta 6 centavos de dólar. ¿Qué elementos los componen? ¿Cómo se calculan? ¿Qué se debe de considerar o tomar en cuenta para calcular estos costos? Uno de ellos, ya lo comentábamos, es el factor de capacidad, el factor de la planta. Otro son los costos totales instalados, el costo total instalado que decíamos. Otro elemento muy importante es los costos promedios ponderados del capital, deuda, capital, costos financieros. Y otro elemento son los costos de operación y mantenimiento que comentábamos también hace un momento. En esta lámina tenemos para México, y es un estudio que hace PwC y se lo hace a la Asociación Mexicana de Energía Eólica. Tenemos los costos nivelados de energía proyectados para 2018 y cómo se distribuyen. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos, aquí son dólares por megawatt hora, ¿no? Entonces tenemos para la parte de inversión hasta $50 por megawatt hora, y luego operación y mantenimiento 8, impuestos 2, y bueno, la suma hace $61 cada megawatt hora. Si recuerdan, el promedio mundial andaba en 6 centavos de dólar el kilowatt hora, o sea, si lo multiplicamos por 1000 para hacerlo megawatt, pues más o menos nos da los $61 que dice esta gráfica. Entonces, les decía yo, en México se están comportando de manera muy similar al comportamiento mundial, en promedio mundial. La siguiente también de la misma fuente, aquí hay algunos inputs, dice aquí, inputs consensuados, digamos parámetros de la industria para poder estimar algunos elementos financieros. Vamos a ver varios, tenemos impuestos, recursos, OPEX, pero específicamente, por ejemplo, este EPC, que sería el costo total instalado, está a $1.4 el watt, que son $1,400 el kilowatt, que es, les decía yo, más o menos en promedio se acerca mucho al internacional de 1,477 del año pasado. Esta también es una proyección para 2018 hecha por PwC. Si consideramos vida útil de 25 años, apalancamiento del 75%, tasa de interés del 5%, margen, que es el principal porcentaje de principal entre año, 1.2, y una duración del proyecto de 6 años, pues estos números son los que nos sugieren que se van a presentar para los proyectos financieros en el año 2018. Factores de planta, vean aquí, que es otro de los elementos que comentábamos, 35%. Hay lugares en México, ya lo vamos a ver más adelante, que tienen factores de planta mejores, y eso generará proyectos financieramente más viables. Pero en promedio, el 35%. La evolución esperada de estos precios nivelados de energía para los próximos años en México tiene que ver, como en otros países o como en todos los países, tiene que ver con dos factores. Uno de ellos es los costos de capital, los costos totales instalados, el costo, habíamos dicho hace un rato, del kilowatt instalado, que en este caso en México es de $1,400 por kilowatt instalado, que tiene que ver pues con la turbina y los otros elementos de la obra, de la implementación del parque eólico, que se espera que entre el año 2018 hasta el 2030 estos costos bajen de $1,400 a $1,100 por kilowatt instalado. Ahora, otro factor que también está impulsando que el costo nivelado baje es la capacidad y eficiencia tecnológica y de producción de energía de las turbinas eólicas, el mejoramiento tecnológico. Y entonces, si ven esta gráfica, el umbral alto, esta rayita roja, es hablando de las zonas menos competitivas, y el bajo es de las zonas más competitivas. Estamos hablando de un estimado de estos costos nivelados de energía
para 2018 a 2030 tendrían que moverse en esta banda, dependiendo en qué zona del país estemos, y eso tiene que ver también con el factor de planta de los parques eólicos en esa zona por las condiciones de viento. Vamos a ver ahora esto que le llamamos modelo financiero de proyectos eólicos. Para ello hay que comentar que un proyecto eólico es un proyecto de infraestructura que tiene ciertas peculiaridades, ciertas singularidades. Las comentamos aquí en esta lámina. Una de ellas es que es muy intensivo en uso de capital. Es bastante costoso la implementación, cuando la operación y mantenimiento puede no ser tan costosa. En algunos otros proyectos de energía pudiera también ser bastante importante la operación y mantenimiento, y los costos de capital no ser tan intensivos. Aquí no, aquí es muy intensivo en capital, una gran cantidad de capital para la inversión inicial. No se requiere materia prima pensando en combustibles. Realmente los parques funcionan utilizando el viento, como lo hemos comentado, y no hay algún otro insumo importante que tengamos que estar inyectando al parque para que genere energía eléctrica. Los costos operativos, ya decíamos, son relativamente pequeños, y hay un esquema de incentivos asociados a la implementación a nivel mundial. En México también los hay, y estos incentivos resultan a veces no ser tan simples de entender. En México están asociados pues a los mercados ahora de certificados de energías limpias, mercado de balance de potencia, el mercado de energía a corto plazo, etcétera. Hay que entender todo esto y cómo este mecanismo de mercado puede incentivar el desarrollo de la industria. En términos del modelo financiero, vamos a hablar de que hay tres componentes principales de uno de estos modelos financieros para parques eólicos, pero son componentes principales para cualquier modelo financiero de un proyecto de infraestructura. Hay que considerar el modelo de ingresos, los costos de capital y los costos recurrentes en la operación de estos parques. Ya hemos comentado un poco del costo total instalado, por ejemplo, que tiene que ver con este costo de capital, y costos nivelados de energía, costos de operación y mantenimiento, que tienen que ver con los costos recurrentes de la operación. Específicamente, y hablando del modelo de ingresos, de cómo obtiene ingresos uno de estos parques, podemos pensar que de manera muy simple es a través de la venta de la energía, por supuesto, pero ¿cómo la vendo? ¿Dónde la vendo? ¿Cuáles son los mercados? ¿Qué proporción de la energía que genere el parque me conviene venderla en el mercado de corto plazo o a través de transacciones bilaterales en el marco de contratos bilaterales, etcétera? Bueno, eso tiene que ver pues con un tema ya más allá de inteligencia de mercado que vamos a comentar aquí de manera general, pero sí vamos a tratar de describir los instrumentos y los elementos que tienen estos participantes en el mercado para poder vender su energía eléctrica, para poder enajenar la energía. Decía yo, bueno, puede ser a través de contratos bilaterales que se establecen entre dos partes y que establecen condiciones que solamente ellos conocen. Estos contratos muchas veces, dependiendo las condiciones del contrato, pero es muy frecuente que se tengan que registrar al SENACE para que él esté enterado de las transacciones de energía, más no de las transacciones económicas. Permanece una parte de la información del contrato privada entre las dos partes y otra parte el SENACE la conoce. Otra parte de la energía yo podría decidir venderla en el mercado de corto plazo, en el mercado spot, a través del mercado del día en adelanto. Y bueno, también podría reservar una cantidad importante de energía o no, depende de mi estrategia, para que sea vendida en las subastas de mediano y largo plazo que convoca el Centro Nacional de Control de Energía y que tienen como objetivo resolver los temas de suministro de energía para los suministradores de servicio básico, pero que podrían de manera opcional y dada su estrategia participar también
suministradores y generadores para entre ellos comercializar energía. Y aquí lo que pueden comprar y vender pues es certificados de energías limpias, pueden vender potencia, comprar y vender potencia y energías limpias. Esos son mecanismos muy generales a través de los cuales se puede comercializar la energía, pero si también te reconocen potencia, puedes vender potencia. Entonces eso puede ser de la misma manera en contratos bilaterales o a través del contrato de balance, del mercado de balance de potencia. Hay otro mercado y que creo que puede ser muy interesante para los desarrolladores, los productores de energías limpias a través de tecnologías limpias como es la eólica, y este es el mercado de certificados de energías limpias y lo vamos a comentar un poquito más adelante. Estos mercados en términos generales, o sea, es un tema bastante amplio, pero tratando de resumir, por ejemplo, en el mercado de día en adelanto, dentro o enmarcado en el mercado spot, en el mercado de energía de corto plazo, aquí lo que un desarrollador o un productor de energía, un generador haría o hace, si participa en estos mercados, es cada día por la mañana le pone al SENACE las ofertas de venta de energía y el SENACE en el mercado en tiempo real hace las liquidaciones y le paga la energía que está vendiendo a través de los precios marginales locales, con base en los precios marginales locales. Si el desarrollador, el generador, tiene transacciones bilaterales de energía a través de contratos bilaterales, pues puede, mediante el concepto de las transacciones bilaterales financieras, también participar en el mercado de energía, pero a través de transacciones que hace entre dos partes, ¿no? Y enmarcadas en sus contratos de cobertura. Este es un mercado en el que puedo yo decidir si me conviene hacer operaciones bilaterales y establecer las condiciones de esas operaciones con mis clientes, o decido qué tanta proporción de energía pongo en esas condiciones, o también decidir si alguna parte de la energía, alguna proporción de la energía la voy a comercializar en el mercado del día en adelanto para que sea liquidada con precios marginales locales, si es que el manejo de la información de precios me conviene como para manejar esa estrategia. Bueno, esta es una forma de hacerlo. Si tengo potencia, ¿qué pasa con esto? El SENACE le reconocerá a los generadores de energía eléctrica, los representantes de unidades de generación, la potencia que hayan entregado al sistema en las 100 horas críticas que calcula cada año. Si mi planta está entregando potencia en esas 100 horas críticas, se me promedia esa potencia entregada y esa es la potencia que me acreditan y que puedo yo vender en el mercado de potencia, en el mercado de balance de potencia. En este mercado el SENACE asigna vía un procedimiento que está determinado en las bases de operación del mercado, asigna un precio a la potencia, un precio al megawatt año de potencia. Y entonces, bueno, dependiendo los megawatts ofrecidos, pues ahí se hace estas liquidaciones. Les decía yo, aquí en esta grafiquita está el procedimiento de cómo se le acredita potencia a un participante en el mercado que representa unidades de central eléctrica. Lo que tenemos aquí es que se identifican primero las 100 horas críticas del año, se promedia, se ubica la cantidad de potencia entregada al sistema en esas horas del año. Eso genera la potencia acreditada, que es en megawatts por año. Si el participante en el mercado, el generador, tiene varias centrales, bueno, pues se hace esto y se agrega, entonces tendrá su potencia anual acreditada, y esa potencia anual acreditada puede ir al mercado y ofrecerla a suministradores o a entidades responsables de carga a través de contratos bilaterales, o venderla, esperar a que el SENACE ejecute
el mercado de balance de potencia, que lo tiene que llevar a cabo todos los segundos meses, por ahí de febrero de cada año, para asignarle precio a este megawatt hora y entonces le liquidar esa potencia en ese mercado. Entonces, bueno, ya hablamos de dos formas de obtener ingresos. Como ven, no nada más es energía, también puede ser potencia. Esta lámina habla de cómo se hace esta acreditación de potencia. Esta es una lámina, explicarla me llevaría bastante tiempo y es un tema muy asociado al mercado de balance de potencia, pero básicamente lo que quiero decir es que con base en ya sabemos que es un costo nivelado de energía, con base en el costo nivelado de energía de la tecnología de generación de referencia, el SENACE calcula, en este caso fue 1.61, calcula el precio del megawatt año de potencia, con base pues en definir una curva de carga, una curva de oferta y bueno, pues hay todo un procedimiento. El año pasado me parece que fueron 709,000 pesos el megawatt año. Hay otra forma de obtener ingresos que la veo muy clara, muy necesaria y que van a participar todos los desarrolladores con tecnologías limpias, que es la del mercado de certificados de energías limpias. En este caso, la Comisión Reguladora de Energía le reconoce a cada generador un CEL, un certificado de energía limpia, por cada megawatt hora generado con tecnologías limpias. Y por un lado, bueno, entonces los generadores tendrán esos certificados y por otro lado, las entidades responsables de carga tienen la obligación de demostrar que pueden liquidar una proporción de la energía que consumieron. En el caso, esta proporción va a ir cambiando cada año. Para 2018 es el 5% y va a ir subiendo. El 5% de la energía consumida, me refiero a energía hablando de kilowatts hora o megawatts hora, ese 5% lo deben de tener en certificados de energía limpia y se liquida su compromiso pues cuando cumplen con esa proporción del 5%. Entonces lo que obliga es a que las entidades responsables de carga tendrán que ir al mercado a comprar CELS, si no van a tener una penalización, una multa. Para no ser acreedores a esa multa van y compran CELS y los generadores que tienen CELS pues van a obtener un ingreso por la venta de esos CELS. Y bueno, este es un mecanismo que debe de impulsar el desarrollo de la industria de generación de electricidad limpia. Entonces, bueno, es un producto más que creo que formaría o forma parte importante de las finanzas de una central eólica o fotovoltaica de tamaño importante. Otro mecanismo que tienen los generadores para poder vender sus certificados de energía limpia, su potencia y su energía es a través de las subastas. Estas subastas se diseñaron para que cumplan sus compromisos los suministradores de servicio básico, pero de manera opcional pueden ir los desarrolladores y los suministradores de servicio calificado, ya sea el de CFE calificados o los demás, todos los privados, para poder adquirir también este tipo de productos. Entonces, ya sea que los venda o los compre a través de contratos de cobertura de manera bilateral, ya sea que vaya a los mercados específicos como el mercado de certificados de energía limpia que va a correr o que lleva a cabo el SENACE, o el certificado de balance de potencia, el mercado de balance de potencia que lleva a cabo también el SENACE, o también tengo la posibilidad de participar en estas subastas, que al final cuando se liquidan las subastas o se establecen los compromisos de la subasta, también se genera un contrato de cobertura. Entonces tienen pues todas estas diferentes posibilidades para poder enajenar su energía, su potencia y sus certificados de energía limpia. Esta lámina que la tomé de una presentación que está publicada en la página de la Comisión Reguladora de Energía, y la tomé nada más para señalar aquí
el precio de los certificados de energía limpia, a lo que se compraron, a lo que los compró el suministrador de servicio básico, que en este caso es CFE, en esta segunda subasta que se llevó a cabo en septiembre de 2016. Y estamos hablando de $20 el certificado. Y en esa ocasión se compraron, se transaccionaron, se compraron y vendieron 9.275.534 certificados de energía limpia. Estos mercados, particularmente el mercado de corto plazo, el mercado de día en adelanto y específicamente el de tiempo real, se liquida a través de los precios marginales locales. Un poquito entender este concepto. El precio marginal local tiene 3 elementos que lo componen: el componente de energía marginal, el componente de congestión marginal y el componente de pérdidas marginales. El componente de energía local marginal tiene que ver con la generación en ese sitio. Estos precios se establecen en zonas de carga, tiene que ver con la generación en esa zona de carga. El componente de congestión marginal tiene que ver con la capacidad que se tiene de desahogar la energía en esa zona de carga, o con la medición de la congestión de energía en esa zona de carga. Tenemos el componente de pérdidas, son pérdidas técnicas y no técnicas que se dan en esa zona de carga. Hay una serie de consideraciones interesantes en este tema de los precios, que lo que voy a decir aquí es nada más el que la empresa que tenga cierto control informático, cierto control computacional para poder determinar futuros de los precios, para poder prever el valor que van a tener estos precios, no hoy, sino mañana, la próxima semana, las próximas semanas, en los próximos meses, podrá tener también una capacidad interesante de participar en los mercados que comenté hace un rato y definir su estrategia de qué tanta energía transacciona o enajena en uno o en otro mercado, o en uno o en otro esquema. Pero regresando un poco al mundo de la energía eólica, comentarles que según también este estudio de Price Waterhouse Cooper, principalmente en las zonas que más energía generan a través de factores de planta pues mayores del 40% en México, tenemos en la región de Oaxaca, la península de Yucatán, la zona de Cancún, ahí Quintana Roo, por ahí en esa zona también, Matamoros en Tamaulipas, Reynosa. Estas zonas tienen factores de planta mayores del 40%, 44, 42, como vemos aquí en la gráfica, y haciendo una proyección, esta empresa hace una proyección de cómo evolucionarán y en qué rango se van a posicionar los precios marginales locales en esas regiones para el periodo 2018 a 2032. Entonces dice, bueno, aquí esa es la zona sombreada de la gráfica, y estima el precio promedio ponderado de las ofertas para el mercado spot, para el mercado de corto plazo, y dice, bueno, si las ofertas pueden estar considerando factores de planta como los que comentamos en estos números que pone aquí en naranja, entonces la generación eólica podría, incluso sin establecer contratos bilaterales entre particulares, podría ofertar su energía en el mercado spot con el SENACE y tendría utilidades importantes, es un negocio que funciona muy bien. Muy bien, continuamos. Hasta aquí ya vimos el modelo de ingresos de una central eólica. Acuérdense, energía en diferentes mercados y posibilidades, podría ser bilateral o aprovechar los mercados que abre como posibilidad del mercado eléctrico mayorista. Potencia, si puedo yo acreditar potencia, y si entrego potencia en las 100 horas críticas podría acreditar potencia, y certificados de energía limpia por cada
megawatt hora generado, pues voy a tener un certificado. Y entonces eso conforma el modelo de ingresos. Vamos a hablar ahora de los costos de capital. Los costos de capital, y aquí tomo una gráfica de cómo ha evolucionado algo que se le llama el costo total instalado, en inglés sería Total Installed Cost, que aquí están siglitas, son TIC. Bueno, estos costos los vamos a ver por aquí por allá como TIC. Vean esta gráfica de su evolución en los últimos 15 años, tal vez, sí, 10 años, no más, 20 años en Estados Unidos. Decía yo al principio de la plática que a nivel mundial este dato está en $1,477 el kilowatt instalado. En Estados Unidos el año 2014 cerró en 1,630, un poquito más que eso, probablemente bajó un poquito en los siguientes años. A nivel México, en México está calculado para que este año esté en 1,400. Entonces, bueno, este costo es muy importante tomarlo en cuenta. Se expresa como moneda, ya sea dólares o pesos, entre kilowatt. Veamos más o menos cómo se distribuyen estos costos, básicamente en dos grupos. El primero tiene que ver con la turbina eólica, son costos de equipamiento, en esta tabla está en la primera parte. Y el segundo se llama costos de balance de planta, este grupo, y cubre materiales, la fuerza de trabajo, recursos humanos, costos de implementación y otros costos. Si ven la segunda columna, aquí está el porcentaje, más o menos cómo se van distribuyendo estos costos, de manera que la turbina, considerando la turbina, las palas, la torre y el transporte, porque también es bastante complejo transportar estos equipos, y el transporte de estas turbinas hace aproximadamente el 75% del costo del proyecto. Lo demás pues tiene que ver con lo que les comentaba de balance de planta, que es nada más el 25%. De ese 25%, por ejemplo, el tema de obra civil, construcción, es el 10%, y el siguiente costo importante tiene que ver con obra eléctrica, interconexión, el transformador, etcétera. Por ejemplo, el tema de fuerza de trabajo o recursos humanos está en 6.67%, no es muy alto. Estos datos los tomé de un estudio de NREL, que es el Laboratorio de Energías Renovables de los Estados Unidos, y lo hacen con base en una planta tipo en el estado de Colorado en Estados Unidos, cuyo costo total instalado fue de $2,000 por kilowatt. Puede cambiar esa parte de los $2,000 por kilowatt, más o menos en estas proporciones. Las proporciones en términos generales se mantienen en cada región. Decíamos hace un momento que la componente más importante de ese costo total instalado es la turbina, que es aproximadamente el 75% de este costo de capital. Y entonces, para entender cómo se ha movido este mercado, también traigo una gráfica. Esta es de los precios de las turbinas, ya sea, esto es en Estados Unidos, de menos de 5 megawatts, de 5 a 100 megawatts, de más de 100 megawatts. Aquí está la gráfica y bueno, pueden ver el triángulo, la bolita o el cuadrito. También ahí se podría hacer un análisis de cómo van moviéndose esos precios, depende del tamaño de la turbina, pero la línea pues muestra aquí la tendencia. Y en los puntitos, las bolitas oscuras, negritas, es el dato del promedio global de la venta de estas turbinas que hace la empresa que más turbinas vende de este tipo a nivel mundial, Vestas. Y vemos que el comportamiento del precio en Estados Unidos pues se parece mucho al reporte mundial que hace Vestas. Entonces, bueno, pues, ¿a qué se debe este comportamiento? Primero teníamos a principios o mediados de los años 90 empieza la era moderna de las turbinas eólicas
con nuevos desarrollos, principalmente en Suecia, y estos desarrollos, al desarrollar un mercado también, estos desarrollos tecnológicos, al impulsar un mercado, pues hacen que el precio baje. Y luego se introducen cambios a las turbinas, mejoras tecnológicas, mejoras en el control, mejoras en términos de electrónica de potencia y todo lo que hemos platicado al principio del curso, y entonces el costo de la turbina sube. Una vez estabilizado ese periodo de mejora, pues el desarrollo y la venta de estas turbinas ya se masifica, y entonces el precio vuelve a bajar, y ahorita estamos en esa curva hacia abajo. El tercer aspecto de este entendimiento, ya sea de ingresos y costos, para poder hacer el estudio financiero de los proyectos, tiene que ver con los costos de operación y mantenimiento, que tienen tres componentes. Hay tres categorías aquí. Cargos financieros, que son los pagos de interés y capital; los cargos por mantenimiento, ya sea programado o no programado, que generalmente quisiéramos que fueran mantenimientos programados y no correctivos de algún error. Entonces hay que tener en cuenta elementos de predictibilidad para la gestión de los activos, de manera que yo sepa cómo se están comportando, para evitar que fallen de forma que paren el parque, sino que el mantenimiento me determine cuándo pudiera fallar y poder evitar un paro. Y cargos por operaciones, que incluye seguros, administración y gestión de la granja eólica, temas de transmisión, ya la interconectividad a la red, tenencia de la tierra, principalmente la renta de la tierra, e impuestos. Estos costos de operación y mantenimiento en general se agrupan y se expresan en pesos o dólares, de manera internacional en dólares por kilowatt instalado, o en dólares por kilowatt hora producida por año. Estos costos de operación y mantenimiento, les decía, también tienen cierta clasificación. Aquí lo estamos dividiendo en los costos por personal, asociados al personal, y los asociados a materiales y servicios. Ahora vamos a ver los estados financieros típicos que se manejan en un proyecto eólico, que no son diferentes a los estados financieros de cualquier proyecto, pero tienen sus peculiaridades a la hora de hacer análisis. El estado de resultados, que es el que más se usa, junto con el flujo de efectivo, a veces integrado en un mismo documento para hacer análisis, y también tenemos por ahí el balance general. Hablemos del estado de resultados, que en este caso vamos a ir viendo, por ejemplo, los primeros renglones, denotados con la letra R, tienen que ver con los ingresos. Aquí podríamos tener energía, obviamente, temas asociados, por ejemplo, a potencia, certificados de energía limpia, ¿no? Son todos los ingresos del parque. Y en los renglones denotados con la letra O son los gastos asociados a la operación anual, ¿no? Seguros, administración, finanzas, temas legal, soporte legal, obviamente operación y mantenimiento, que comentábamos hace un rato, que es la parte más importante de esta sección. Y después tenemos la sección asociada a intereses y depreciación, intereses, impuestos, y para tener al final como último renglón el flujo de caja después de impuestos, que es el número que me va a decir si lo que estoy haciendo me está generando utilidades o no. Si lo tengo por un año, bueno, el primer año de vida del proyecto, pues es una columna, pero pudiera ir haciendo esto por cada año de vida del proyecto. Si el proyecto vive 20 años, pues voy a tener 20 columnas. Si el proyecto vive 25 columnas, y ahí pudiera ir haciendo pues mi estudio de los flujos acumulados. Vamos a ver más adelante. También tenemos el balance general del proyecto. Aquí se ve
en esta gráfica más o menos cómo se distribuye, cómo se compone. No me voy a detener mucho aquí porque no lo vamos a aprovechar para los estudios o los comentarios que vemos en las siguientes láminas. Ahí se los dejo, nada más para que tengan cómo se arma. Los contadores pues lo van a ver muy básico o muy simple. La gente que no somos contadores pues podemos ahí aprender cómo se organiza esta información. Hay indicadores, ¿no? o parámetros, indicadores financieros, de rendimiento financiero, muy comunes en cualquier proyecto de inversión, que es el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el payback, el retorno simple de la inversión. En el caso de los proyectos eólicos incluyen a esos o adhieren a ese los costos nivelados de energía, estos cuatro: los costos nivelados, el valor presente neto, el retorno simple de la inversión y la tasa interna de retorno son parámetros que nos ayudan a establecer o medir el rendimiento financiero de los proyectos. Vamos a ver en qué consisten. Ya habíamos empezado a hablar de los costos nivelados de energía, aunque no habíamos dicho cómo se calculan. Estos costos nivelados de energía se componen o integran información para poderlos calcular del costo total instalado, los costos recurrentes anuales de operación y mantenimiento y otros costos asociados, costos recurrentes, la producción anual de energía durante la vida útil del proyecto y los costos del dinero, costos financieros. Normalmente se representan en unidad de moneda, dólares, o en el caso de México podrían ser pesos, o dólares por kilowatt hora. ¿Se acuerdan de los costos totales? El costo total instalado, que es el costo que me cuesta la implementación del parque. Bueno, ese era, acuérdense, dólares por entre kilowatt. Y en este caso es kilowatt hora, ¿no? Es energía en este caso. Estos costos nivelados de energía los vamos a denotar en la siguiente expresión matemática que vamos a ver en la siguiente lámina como PR de LCOE, y es el valor de la energía que produce un valor presente neto igual a 0. Vamos a ver cómo se ve esto. Entonces tenemos la fórmula del valor presente neto. Acuérdense que el valor presente neto de un proyecto, desde el punto de vista de cualquier proyecto, se calcula como la suma del valor presente de cada anualidad, ya sea ahorro o beneficio del proyecto. Todos los ingresos del proyecto me los traigo a valor presente y a eso le resto los costos del proyecto. Entonces, en esta expresión tenemos en el primer término la suma de todos los beneficios, todos los ingresos del proyecto, y a eso le resto todos los costos del proyecto. Entonces, en este caso son los costo total instalado, y tenemos, bueno, esta sumatoria. Por ahí vamos a ver en esta descripción a qué se refiere cada variable. La I, por ejemplo, es el índice del año, la L es la vida del proyecto en años, N es la cantidad de energía generada en el año, RC es el costo recurrente total en el año, R es la tasa de descuento, TIC es el costo total instalado que ya habíamos visto. Entonces decíamos que me voy a regresar a la minita anterior, nada más para que recordemos, es el del último párrafo. El costo nivelado de energía es el valor de energía que produce un BPN igual a 0. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Este costo, este es el valor de la energía PRLCOE, este es el valor de la energía que produce que el BPN sea 0. Entonces, si despejamos esta variable, nos te queda esta expresión, y bueno, ya saben qué significa cada variable, cada dato, se puede sustituir, y entonces tendríamos para nuestro proyecto el costo nivelado de la energía.
Otro dato importante que tenemos que considerar es el valor presente neto. El valor presente neto, les decía yo, ya lo comentábamos hace un rato, tiene que ver con la suma del valor presente de todos los beneficios de cada uno de los años del proyecto, y a eso le restó los costos. Si lo hacemos considerando el balance de resultados, entonces sería utilizando la serie de tiempo de flujo de efectivo después de impuestos, que es el último de los datos, el último renglón del balance del estado de resultados. Y en este caso utilizo esta formulita, donde R es la tasa de descuento, I es el año en el que se realiza la inversión y se instala el proyecto, I igual a 0, pero I igual a 1 es el año en que se pone en marcha el proyecto y comienza a producir energía. CF en el año 0, pues son los costos, es el costo total instalado. Nada más para acordarnos, no es un curso de ingeniería económica, pero sí para que nos acordemos un poquito de gráficamente cómo se vería esto del valor presente neto. El valor presente neto, les decía, es la suma de todos los ingresos o beneficios del proyecto traídos a valor presente. Entonces, en este ejemplito, si vemos la grafiquita, la línea de abajo, vamos a pensar que cada año un proyecto me da como valor, como beneficio, 1,638 pesos. Si yo me voy trayendo a valor presente todos esos beneficios en este proyecto, me van a dar 6,209 pesos, que es lo que vale ese proyecto a valor presente. A valor futuro, todos esos beneficios pues me van a dar esta suma, 10,000. Esto equivale a tener 6,209 pesos en el banco y dejar que vayan incorporando su valor conforme a una tasa del 10%, por ejemplo. Entonces, el valor presente neto, recordemos, por definición, es cuando me traigo, es el número que me da el traerme todos los beneficios a valor presente de cada uno de los años, y a eso restarle los costos. Entonces, si eso es positivo, pues el proyecto es viable. Si el valor presente neto es negativo, el proyecto pierde. Entonces, aquí hay otro ejemplito. En los ahorros o los beneficios anuales de 1,200, que es la segunda gráfica. La primera, esta de aquí, no le hagan tanto caso. Vamos a ver las dos que tienen una pendiente más pronunciada. Entonces, en el primer ejemplo, por ejemplo, un proyecto que me traiga beneficios anuales de 1,200 contra un proyecto que me trae beneficios anuales de 2,400. La primera rayita aquí, la primera línea, se refiere al proyecto de los 2,400, la segunda al proyecto de 1,200 en términos de beneficios anuales. Este proyecto a valor futuro me va a dar 7,326 pesos y el otro me va a dar 14,652. Si todos esos beneficios los traigo a valor presente y le resto la inversión inicial, en el primero de los ejemplos tengo un BP negativo de 2,674, es negativo, mal proyecto. En el segundo tengo un BPN positivo de 4,652, es positivo, buen proyecto. ¿Sale? Entonces, bueno, así es como se calcula. Voy a regresar un poquito y lo pueden ver teniendo el flujo de caja. Si tengo la serie de tiempo o la serie en el tiempo para cada uno de los años del proyecto y considero el último renglón del flujo de caja, que ese renglón corresponde al flujo de efectivo después de impuestos, pues simplemente hago esa sumatoria en los años de vida del proyecto, lo divido entre 1 más R, que es el interés
I, que es el número de años, y me debe de dar el valor presente neto. Si es positivo, el proyecto tiene rendimientos, deja utilidad, y si es negativo, tiene pérdidas. Ahora, el retorno simple de la inversión. El retorno simple de la inversión es un concepto relativamente fácil. Voy a ver la siguiente lámina. El retorno simple de la inversión es un método de evaluación que ocupamos a veces hasta mental, como para tener un criterio rápido y definir si el proyecto es viable o no es viable, y tiene que ver con dividir la inversión total entre el ahorro neto anual. Entonces yo, por ejemplo, tengo un proyecto que me cuesta $1,000,000 y me va a generar un beneficio anual de 250,000 pesos, entonces divido 1,000,000 entre 250,000 y ya tengo que me da 4. ¿4 qué? Son 4 años, porque si el beneficio es anual, a los 4 años los beneficios empiezan a superar o al menos se equiparan al valor de mis costos. Entonces puedo decir que el proyecto tiene un payback, un retorno simple de inversión de 4 años. A partir de 4 años me genera dinero, antes me está costando. Ahora, esto visto en el estudio que venimos viendo, asociado al cuadro del estado de resultados, ¿se acuerdan que tenemos la serie abajo del flujo de efectivo después de impuestos? Si ese flujo de efectivo después de impuestos lo voy acumulando año con año, entonces hago algo que le llaman la liquidez acumulada. Entonces voy viendo no nada más el flujo, sino cómo se va agregando, y en el momento en que esa liquidez acumulada sea mayor que 0, entonces en ese año, cuando se da esa circunstancia, ese es el del payback, también se puede calcular de esa forma. Entonces podría tener, igual no sé, en el año 5, en el año 6 o en el año 7 del proyecto, que la liquidez acumulada ya es mayor que 0, y entonces digo, bueno, este proyecto tiene un payback de 7 años, por decir algo. Normalmente vamos a tener que para este tipo de proyectos los paybacks no van a ser tan pequeños, van a ser de unos 8, 9, 10 años, 12 años, ¿no? O sea, todavía son razonables, 11, 12 años. Un muy buen proyecto podría ser de 8, 9 años. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí como comentario, como concepto, el retorno simple de la inversión es el año cuando la liquidez acumulada se hace positiva, considerando pues un análisis basado en estado de resultados. Considerando un análisis general, es la división que se da entre los costos, los gastos, voy a regresar aquí, toda la inversión entre el ahorro neto anual. Esta sería una definición más general. Ahora, la tasa interna de retorno, que es la tasa que obtenemos cuando el BPN, el valor presente neto, es 0. Cuando el valor presente neto es 0, entonces acuérdense, si el valor presente neto es negativo, el proyecto pierde. Si es positivo, el proyecto gana. Pero ¿qué pasa si es 0? Pues no gana ni pierde, está en el punto de equilibrio. En ese momento, si yo evalúo la tasa, esa es la tasa interna de retorno. Ese es un dato importante que tendría que saber para poder tomar decisiones. Por ejemplo, si esta tasa interna de retorno es mayor que la de los bancos, pues entonces me conviene hacer el proyecto en lugar de dejar el dinero en el banco, aunque esté en BPN 0. Claro, si es mayor que la del banco, pero además yo pudiera hacerla crecer, pues todavía el proyecto me genera más rendimiento. Pero al menos como referencia tendríamos que pensar que tendría que ser mayor que la tasa bancaria. Voy a regresar nada más para que veamos otra vez esta formulita de arriba. Entonces yo decía, para sacar el costo nivelado de energía, evaluamos en esta expresión, despejamos el costo de la energía, que es esta variable. Pero si quiero sacar la tasa interna de retorno, entonces lo que tendría que despejar es la tasa, la R, porque ya tengo
igualado a cero el BPM. ¿Vale? Ya nada más algunos comentarios adicionales alrededor de estos documentos financieros. Uno de ellos es que si tenemos una depreciación acelerada, esta puede impactar de manera interesante en los proyectos. Un proyecto sin depreciación acelerada, pues depreciamos de forma lineal y constante en todos los años de la vida del proyecto, depreciamos de manera proporcional los bienes. En el caso de la depreciación acelerada, podríamos tener beneficios adicionales por poder aprovechar los beneficios fiscales. Vamos a ver que de no tenerlos, por ejemplo, en este ejercicio, en este ejemplo de este parque eólico, tenemos al final de los 20 años una liquidez acumulada de 14.09 millones, y si aprovechamos este beneficio fiscal de depreciación acelerada, en México hay una depreciación acelerada o se puede llevar a cabo esta opción a 5 años y no a toda la vida de un proyecto eólico. Entonces tendríamos en esos casos una liquidez acumulada de 18.19 millones. En este ejercicio son dólares. Ahora, si le agregamos a esa posibilidad, por ejemplo, el incorporar certificados de energía limpias a los proyectos, financieramente, ¿cómo impacta? ¿Se acuerdan que teníamos una liquidez acumulada de 14, un poquito más de millones de dólares? En este caso se va a 25.01 millones de dólares. Entonces es importante ir incorporando a mi análisis financiero, pues todos los elementos que puedo aprovechar, incentivos o elementos que puedo yo comercializar, como es en este caso los sales. Aquí en este ejemplo no se metió potencia, pero si además me pueden acreditar potencia, puedo vender esa potencia, tendría que incorporarla a estos estados financieros y entonces crece la liquidez acumulada y la viabilidad del proyecto, por supuesto, y las utilidades para los inversionistas. Hay otro aspecto que quiero comentar, el del financiamiento y la estructuración de este tipo de proyectos eólicos. Primero, bueno, como fuentes de financiamiento, las comunes, las típicas, es la estructura corporativa. Esto es cuando la empresa que va a implementar el proyecto lo hace con su propio presupuesto, con su propio dinero. Por ejemplo, una utility, una empresa eléctrica grande que decide implementar un parque eólico porque requiere energía para cierta región, pues lo implementa con sus recursos y eventualmente pues se irá resolviendo el tema financiero a través de las finanzas propias de la empresa. El segundo esquema de financiamiento muy usado a partir de 2014 en la industria de energía eólica y que empezó en Estados Unidos pero que se extendió o se ha extendido a lo largo del mundo, principalmente en Europa. Empresas como Abengoa o Acciona lo utilizan para el impulso de las energías renovables. De hecho, es un esquema orientado a las energías renovables. Tiene que ver con este yield cost que básicamente pone a disposición del inversionista los activos de la empresa y garantiza el pago del fondo del dinero invertido prestado a través de acciones de la compañía y a través de los contratos de cobertura eléctrica. Entonces va asociado a la venta de la energía eléctrica. En este caso el desarrollador no pierde el control de los activos porque a lo más que llegan es a poner el 49% de la empresa en esta forma y tiene beneficios importantes porque reúne el capital que de otra manera no podría tener para desarrollar los parques. Muy bien. El siguiente tema, y que ya para terminar estas reflexiones de aspectos financieros en la industria eólica, lo que quiero es comentar diferentes alternativas de evaluación financiera asociadas a pensar en elementos técnicos o tecnológicos más elementos financieros para poder tomar decisiones racionales y buenas decisiones, buenas opciones de inversión o buenas opciones para maximizar la inversión. En este caso, comentar que
En algunos de los desarrollos del pasado se ha visto por ahí que, por ejemplo, decidir nada más en función de la velocidad del viento un sitio no es conveniente. Hay que pensar en hacer análisis de producción anual de energía, porque a veces la velocidad del viento no determina, pues, que no va a haber turbulencias o problemas de variabilidad que hagan que la producción anual de energía descienda. A veces se piensa que un terreno más elevado es mejor porque tiene mayor captación de velocidad del viento. Sí, es cierto, hay más velocidad del viento en un terreno más elevado, pero tenemos problemas de turbulencia, tenemos problemas para poder llevar el parque e instalarlo allá. Hay en la elevación, hablando de montañas, pues podríamos tener buenas velocidades de viento, pero eso implica transportar el parque, las turbinas hasta allá, desarrollar caminos, y esos gastos previos a la implementación o dados en la implementación del parque en condiciones de montaña pudieran ser cuantiosos. Hay que considerar no nada más el aspecto técnico de que a mayor elevación mejor velocidad del viento, sino pensar en todos los aspectos del proyecto. Algunos otros elementos, por ejemplo, muy simples como la torre. Todo el mundo sabemos que a mayor altura de la torre, mayor velocidad del viento y mayor producción de energía. ¿Qué tanta producción de energía requerida para poder pagar la diferencial entre 80 metros y 100 metros, por ejemplo, de torre, que podrían ser a veces un costo representativo de un 50% mayor del precio de la torre, ¿no? Entonces, en este caso, habrá que hacer un estudio económico, técnico y económico integral en todos estos casos. El tamaño, por ejemplo, y número de turbinas. Por ejemplo, si vamos a implementar un parque eólico de 75 megawatts, lo pudiéramos hacer con 50 turbinas de 1.5 megawatts o con 30 turbinas de 2.5 megawatts. ¿Qué conviene? Y aquí entran otros aspectos, por ejemplo, el diseño detallado del parque. Hay que diseñar el parque de manera adecuada, temas de producción de energía, temas de las pérdidas que se dan con la estela que dejan las turbinas, tiene que ver con el diseño del parque. Entonces, aquí la moraleja, el cierre del tema sería determinar muy bien cuáles son nuestras opciones y hacer análisis integrales desde el punto de vista técnico, pero no nada más técnico, no dejárselo nada más a los ingenieros, también desde el punto de vista financiero, no nada más financiero. Hay que integrar las dos disciplinas y poder tomar las mejores decisiones. Hablaba yo ya del tema del diseño de los parques eólicos como un aspecto importante. El siguiente tema que vamos a ver es ese diseño de parques eólicos. Por aquí les dejo también la lámina introductoria, pero no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y con esto termino nuestro tema financiero. Muchas gracias.